¿Qué tal, queridos amigos? A lo largo de la historia ha habido muchos predadores y supuestos combates contra la corrupción. Digamos, vámonos atrás hacia la época de Echeverría. Echeverría no se atrevió a tocar a ninguno de los miembros del gabinete de su jefe, Gustavo Díaz Ordaz, pero sí inició proceso contra un gobernador, el de Guerrero, que era nada menos que Israel Noguera Otero, un hombre pues que ya está señalado en la historia. Luego vino José López Portillo y este sí le entró duro al gabinete de Echeverría y encarceló a Félix Barra García, que fue secretario de la Reforma Agraria, y a Eugenio Méndez de Ocurro, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio anterior. Ya con Miguel de la Madrid, este centró su furia contra el ingeniero Jorge Díaz Serrano, casualmente director de Pemex. Digo casualmente, más bien coincidentemente director de Pemex, porque ahora tenemos a otro director de Pemex en prisión, aunque haya pasado por el hospital por su anemia. Ahorita vamos a referirnos a eso. Pero también metió a la cárcel a David Ibarra Muñoz por breve tiempo, fue secretario de Hacienda en el régimen anterior, y desde luego el escándalo terrible que se suscitó con el jefe de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Arturo Durazo Moreno, primo, lejano, pero primo del actual Durazo, y en las mismas ramificaciones, curiosamente. Bueno, este personaje dio mucho de qué hablar, sobre todo porque hasta una película y un libro se hicieron al respecto con mucho éxito. Ya en la época de Salinas de Gortari inició su gobierno dando un golpe de autoridad y tomando como rehén a Joaquín Hernández Galicia, la quina, en los primeros días, meses de su gobierno. Fue terrible el golpe porque se decía que era intocable, que era el líder de uno de los sindicatos, el petrolero, más sólidos del mundo. Ahora no se atreven a proceder contra el líder del sindicato petrolero, pero Salinas sí se atrevió y lo metió a la cárcel. Luego tenemos el caso de Zedillo. Con Zedillo se llegó al extremo de meter a la cárcel nada menos que al hermano de su antecesor, al terrible Mr. 10%, al que apelaban como Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo que hizo que el expresidente Carlos se fuera a hacer una huelga de hambre allá a Nuevo León para tratar de, dijo, de recobrar su honor, cosa que nunca ocurrió. Con Peña Nieto, imitando un tanto cuanto a Salinas, inmediatamente, en meses también, se envió a la cárcel a la poderosísima líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, que luego fue soltada unos días antes de la asunción presidencial, precisamente el día en que fue señalado ya con su acta correspondiente como presidente electo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Un regalo de amigos, luego de haber recorrido juntos Peña y López Obrador el Palacio Nacional. En materia de gobernadores, ha sido larga la lista en los últimos años. Por ejemplo, Mario Villanueva Madrid, que es el preso más antiguo, fue enviado a las celdas por Ernesto Zedillo, después de una averiguación truculenta. Y de ahí nos saltamos hasta la época de Peña Nieto, quien metió a la cárcel a Guillermo Padres, de Sonora, a Andrés Granier, de Tabasco, a Jesús Reina, de Michoacán, a Flavino Ríos, de Veracruz, a Roberto Borges, de Quintana Roo, a Tomás Yarrington, de Tamaulipas, a Eugenio Hernández, también de Tamaulipas, y por supuesto, el más célebre de todos, Javier Duarte de Ochoa,
de Veracruz. Lo digo porque ahora han caído dos gobernadores. Primero, Jorge de Coahuila, Jorge Torres, que fue interino entre los dos Moreira, lo señalo nada más. Y también, ahora recientemente, al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Pero también procedió de inmediato contra Rosario Robles, con quien tenía Andrés Manuel una afrenta personal, independientemente de las acusaciones por la famosa estafa maestra, que no han llegado a sus verdaderos autores, sino que se ha quedado en el piso de abajo, en Rosario Robles, que sigue en prisión. Luego capturó a Juan Collado, supuestamente por lavado de dinero, cuando comía y almorzaba con el líder petrolero Carlos Romero de Champs, a quien muchos han señalado como uno de los faros de la mayor corrupción de nuestro sistema político mexicano. Y ahora se extradita a Ignacio Lozoya Austin, a Emilio Lozoya Austin. Y con él se hace un verdadero circo a su llegada el día de hoy, en la madrugada, como si fuera un personaje. Se filma todo su trayecto, se transmite todo su trayecto hacia el reclusorio norte y luego se lo llevan al hospital porque el señor tenía anemia. Y ahí duerme un poquito, lo que restaba de noche, hasta hoy en la madrugada, hasta hoy en la mañana. Se le da un privilegio a Emilio Lozoya Austin, como no se le había dado a nadie, además de que se transportó en el jet ejecutivo de la Secretaría de Defensa Nacional, que no usa el presidente López Obrador porque él viaja en aviones comerciales, aunque tiene no sé cuántos aviones ejecutivos en la Secretaría de Defensa Nacional, que obviamente tendría ya la obligación de darnos por lo menos una información, como le hemos pedido, acerca de las aeronaves que no se han rifado y que siguen en servicio. Si hacemos una comparación, ha sido mayor el combate contra la supuesta corrupción, engendrando una corrupción mayor en el pasado que en la actualidad. Las cerezas del pastel de la Cuarta Transformación no tienen todavía una figura trascendente al que señalar. Una señora, Rosario Robles, que tuvo cargos ministeriales, es cierto, pero que no representaba un elemento cercano al presidente Peña, sino más bien una especie de reflector, de escaparate para poner a alguien de izquierda en un gobierno podrido. Y por supuesto que no es algo que hubiese justificado de ningún modo toda la corrupción que ha habido y que hubo en el pasado inmediato. Emilio Lozoya Austin no es un elemento que sea, digamos, la punta del iceberg. Es apenas el basamento en donde se edifica la peor corrupción de que tengamos memoria. ¿Sabe usted, señor presidente, cuándo me atreveré a creer en usted? Cuando proceda a hacer la encuesta que prometió contra los expresidentes para ver si los llevamos a proceso. Cuando se atreva a levantar la cara y meter a la cárcel a los miembros de su propio gabinete que han sido señalados con pruebas contundentes por su inmoralidad. Ya tenemos varios: Bartlett, Zoé Robledo, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, Esteban Moctezuma, y me sigo. Y no se atreve usted a hacer ninguna indagatoria. Las congela, las para. Esta es la respuesta a la lucha contra la corrupción de la que hoy abogó, presumiendo por la extradición de Lozoya Austin y haciéndola
como si hubiera sido este personaje el elemento más destacado de la época del peñismo. No, hay muchos otros. Acuérdense de Luis Videgaray Caso, de Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y ahora metido ahí entre los legisladores. Acuérdense de otros elementos que lastimaron la vida institucional del país, los secretarios de Hacienda que hubo durante el peñismo y que fueron los que verdaderamente armaron aquella estafa maestra de la que solo se ha acusado a Rosario Robles. En fin, la lucha contra la corrupción del señor López Obrador es una enorme muestra de cinismo en un circo que solo convoca a carcajadas. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.